Muy buenos días, estimados alumnos. Hoy por segundo día consecutivo vamos a tener clases online de acuerdo a las instrucciones recibidas en Rectoría. Por favor, me confirman si están recibiendo la señal, el audio y la imagen correctamente en este momento para que iniciemos la sesión. Muchas gracias por la confirmación. Hoy día nos corresponde la tercera sesión en que estamos hablando de los equilibrios de mercado. En la primera sesión hablamos del equilibrio de oferta y demanda en un mercado competitivo y después comenzamos a ver qué pasa en la situación en que no se cumple el equilibrio de oferta igual demanda por algún tipo de distorsión de mercado. En particular, lo que estábamos viendo son situaciones, por ejemplo, el caso de la regulación de los precios, que fue lo primero que vimos en la sesión de ayer. Estábamos viendo la regulación de los precios que consiste en definir un precio máximo, que es lo más común, que es el caso que ocurre, por ejemplo, en el precio de la energía eléctrica, en el precio del agua potable, en el precio del transporte público. Y la verdad, muy pocas cosas más. La inmensa mayoría de todos los bienes y servicios que nosotros consumimos habitualmente tienen precios de libre mercado. Son muy pocos los precios que uno encuentra en nuestra economía que son precios regulados por ley. Y también existe otra situación menos común que son los precios mínimos, donde ahí lo que se hace es proteger no al comprador, al consumidor, sino que al oferente. Y eso ocurre cuando el comprador es un gran comprador con mucho poder económico y poníamos el ejemplo de las plantas procesadoras de alimentos, por ejemplo, de procesadoras de frutas, verduras, vinos, productos lácteos que le compran a pequeños agricultores, a pequeños productores y por lo tanto ahí lo que se pretende es proteger a ese pequeño productor con un precio mínimo. Hoy día vamos a hablar de otra distorsión de los mercados que son los impuestos. Pero antes de hablar de los impuestos, quería mencionar una noticia económica bastante extraña y que como siempre demuestra una ignorancia en temas de economía básica y financiera absolutamente que demuestra que el 99% de nuestros honorables senadores y diputados habría que mandarlos a un curso de fundamentos de economía. Y eso se refiere a una norma que no ha sido totalmente aprobada todavía, pero aparentemente lo va a hacer, que prohíbe el anatocismo. Ahora, como puede ser que a algunos de ustedes no les suene mucho la palabra, me gustaría que alguno de ustedes me diga qué es lo que es el anatocismo, o que lo busque, o que busque la definición y me diga qué es lo que es el anatocismo, cosa que está siendo prohibido, y yo creo que está siendo prohibido porque la mayoría de los legisladores ni siquiera saben lo que es. Entonces, como no saben lo que es, dicen, bueno, mejor hagamos una prohibición de esta cosa extraña que no sabemos lo que es. ¿Alguien podría buscar la definición de anatocismo y me la entrega? O me lo dormí hoy día parece. Vamos a escribir acá de todas maneras por si alguien no sabe cómo se lee anatocismo. Constanza me dice cobrar intereses sobre intereses por mora. Exactamente, eso es el anatocismo.
Ahora no estamos hablando de ninguna cosa extraña, eh, ningún abuso, ninguna cosa inventada que no se haga en otra parte del mundo. Es una norma financiera absolutamente normal y común. En Chile podríamos decir que, no sé anteriormente cómo era la ley, pero por lo menos hace como unos 50 años que existe la norma que lo regula. En casi todas partes del mundo existe eso y básicamente significa que cuando un deudor no paga una cuota de un préstamo, después de un cierto plazo, además de la cuota que queda en mora, por supuesto, los intereses no pagados se convierten también en deuda y por lo tanto pasan a formar parte de la deuda los intereses no pagados y a los periodos siguientes se comienzan a pagar intereses por esa deuda aumentada por los intereses no pagados. Ahora alguien podría decir, bueno, esto es como una forma como de usura de cobrar intereses sobre los intereses, pero tiene su lógica si uno piensa, porque de hecho aparecieron algunas personas ahí que decían que esto era parte de la justicia social de no cobrar intereses de más. Bueno, resulta que la persona que está al día eh, en sus deudas jamás va a tener que pagar estos intereses sobre los intereses. ¿A quiénes les afecta el pago del interés sobre el interés? A la persona que no ha pagado sus deudas. Entonces, si se elimina esta norma, ¿a quién beneficia? No a la persona que paga sus deudas al día. A esa persona no le beneficia absolutamente en nada, sino que beneficia a las personas que pagan sus deudas con atraso. Y de hecho, ¿a quién beneficia más? A la persona que con mayor atraso pague su deuda. En otras palabras, eliminar esta norma significa darle un incentivo y un premio a las personas que paguen con el mayor atraso posible a sus deudas, ya que no va a ser posible cobrarles el interés que corresponde por este, por este atraso. Es decir, en otras palabras, esta norma premia a las personas que no pagan sus deudas y premia con mayor fuerza a los que más se atrasan. Y por otro lado, el premio para las personas que con gran esfuerzo pagan sus deudas es cero. ¿Alguien me podrá decir si les parece de justicia aplicar esta norma? Escucho sus opiniones. ¿A ¿Alguien le gustaría opinar? ¿Les parece justo una norma que premie con cero al que paga sus deudas al día y premie a la persona que más se atrasa en pagar sus deudas? Fernanda dice, no es muy justo. Bueno, a mí tampoco me parece muy justo, pero de hecho el argumento que dieron para presentar esta norma es un argumento de justicia social. Constanza dice, deberían ser beneficios para las personas que pagan al día. Estoy absolutamente de acuerdo. Esto es muy parecido a la discusión que se ha dado cuando cada cierto tiempo se habla de condonar la deuda del CAE y resulta que, bueno, hasta ahora nunca ha resultado ni siquiera en un proyecto de ley, pero las propuestas que se hacen de condonar la deuda del CAE significaría un premio para las personas que nunca pagaron nada
y para las personas que con gran esfuerzo pagaran su deuda del CAE, el premio sería cero. Es decir, estamos premiando al que no cumple. Y en este caso, nuevamente es lo mismo, con la diferencia que esta es una norma que sí ya está muy próxima a, a ser aprobada, es decir, que premiaría al que no cumple y castigaría, o sea, entre comillas, tendría un premio igual a cero al que sí cumple con sus obligaciones. Bueno, vamos a ver, hoy día era solamente una introducción para ver una noticia económica, el tema de los impuestos. Quiero pegar esto. Bueno, todos sabemos o, intuitivamente qué es lo que es el impuesto. Es un pago, es un tributo, una carga que todos nosotros como ciudadanos y también las empresas deben pagar al Estado. Ahora, ¿cuál es la razón de ser de los impuestos? Tiene varias razones, pero la principal de ellas, pero no la única, es el financiamiento del gasto fiscal y de las políticas públicas. ¿Qué es lo que son las políticas públicas y el gasto fiscal? Por ejemplo, las universidades públicas, como nuestra universidad, los SACH, las escuelas públicas, los hospitales públicos, todo este tipo de servicios son financiados a través del gasto fiscal. También el gasto público tiene que financiar todo el aparataje político, llámese las municipalidades, llámese los tribunales, eh, el registro civil, las fuerzas de orden y seguridad, es decir, carabineros y las fuerzas armadas, el Congreso, los ministerios, es decir, todo el aparataje del Estado tiene que ser financiado a través como del gasto público. También cosas como el alumbrado público de las calles, las plazas. Entonces hay una enorme cantidad de cosas, de bienes y servicios que deben ser financiados a través del gasto público. Nosotros no vamos a profundizar en el tema de los impuestos, por supuesto, porque es algo bastante complejo que da para más de un curso completo, obviamente. Y de hecho, en particular, vamos a hablar de los impuestos indirectos, que vamos a explicar en un momento más qué es lo que son los impuestos indirectos. Pero también tenemos que explicar que el impuesto existe, también tiene una segunda finalidad, y esa segunda finalidad es corregir distorsiones del mercado. Es decir, su principal motivo, objetivo, es recaudación fiscal para financiar al Estado, pero también se usa en forma correctiva. Y una de esas formas más habituales es colocar un impuesto a aquellos bienes y servicios cuyo consumo yo quiero limitar de alguna forma. Es decir, no lo voy a prohibir, pero sí me gustaría limitarlo. Y el caso más típico es el del tabaco. Existe un impuesto especial al tabaco, de hecho, para los que fuman, deberán saber que más de la mitad del costo de una cajetilla de cigarrillo es solamente impuestos. Y lo mismo pasa en el caso de las bebidas alcohólicas. Tienen también un impuesto adicional que puede llegar a ser un 30 o en algunos casos 35% más del valor de la bebida alcohólica. Entonces, en estos casos se trata de un impuesto correctivo que lo que pretende es cambiar un patrón de consumo. Tipos de impuestos. Entonces, básicamente tenemos dos tipos de impuestos, los directos y los indirectos. Lo que nosotros vamos a ver en esta clase, que por supuesto es algo absolutamente resumido y elemental de lo que son los impuestos, vuelvo a repetir,
El tema de los impuestos da para un curso, un semestre y para varios cursos semestrales. El impuesto indirecto es un impuesto que grava una transacción, es decir, no es un impuesto a la persona, sino que es un impuesto a la transacción que se lleva a cabo. Y el más conocido de todos, por supuesto, es el IVA. El IVA en nuestro país es del 19%. IVA significa el impuesto al valor agregado y es un impuesto a las ventas. El, el IVA es algo que existe probablemente en casi todos los países del mundo. Las tasas varían, pero son más o menos similares. Existe también otros impuestos a las ventas adicionales, que es lo que había mencionado recién, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que dependiendo del grado alcohólico va subiendo desde un mínimo un 15%, que por cierto es adicional al IVA, es decir, cuando vendo una botella de vino se cobra el 19% de IVA y adicionalmente se le cobra un 15% de impuesto a la ley de alcoholes. En el caso de los licores, la medida que el grado alcohólico aumenta, sigue subiendo ese impuesto hasta llegar a un 27%. Ahora, curiosamente, este impuesto también grava que se llama impuesto a la ley de alcoholes, grava las bebidas, cierto tipo de bebidas que vienen clasificadas acá que no tienen alcohol, que no tienen nada que ver con las bebidas alcohólicas, como las bebidas energéticas, pero también eh, las bebidas gaseosas, por ejemplo, también llevan un impuesto especial del 13%. Está el impuesto al tabaco, que como ustedes verán es un impuesto altísimo, un 60% adicional al IVA. Es decir, estamos viendo que al valor del neto del tabaco se le agrega casi un 80% de impuesto adicional. El impuesto a los combustibles y el anatocismo me quedó por ahí. Lo vamos a- Y además está el impuesto al comercio exterior, que tiene otro nombre distinto. De hecho, los impuestos al comercio exterior se le llaman los aranceles, tiene un nombre totalmente distinto y lo vamos a ver en otras sesiones. Y por otro lado están los impuestos directos. El impuesto indirecto, entonces decíamos que se aplica sobre una transacción, sobre una venta, sobre un traspaso de propiedad o sobre algún tipo de operación comercial. Por ejemplo, hay impuesto indirecto también cuando se hace una transferencia de una casa, una propiedad, un automóvil. El impuesto directo, por otro lado, es el que se aplica directamente a una persona con nombre y apellido. Y estos tienen que ver principalmente con la renta o con la riqueza de la persona. De estos, el principal, por supuesto, es el impuesto a la renta, del cual existe, podríamos decir que está dividido en tres partes, bueno, en cuatro en realidad. Que primero está el impuesto a la renta de primera categoría. Primera categoría significa las rentas del capital, es decir, es el impuesto a las ganancias de las empresas. Hoy día ese impuesto es del 27% de las ganancias. Después está el impuesto a la renta segunda categoría, que es el impuesto a los ingresos de las personas. Todos aquellos que reciban una liquidación de sueldo dentro de los descuentos legales, van a ver que está el descuento de previsión social, la AFP, ISAPRE, FONASA, seguro contra accidente, y después de todo eso está el descuento de los impuestos. Ese descuento del impuesto que se aplica directamente en la liquidación de sueldos y salarios se llama el impuesto único de segunda categoría. Primera categoría se refiere a las rentas del capital de las empresas y segunda categoría se refiere a las rentas del trabajo. Acá la escala no es fija, sino que es una escala creciente
que va desde el 0% hasta 700 y fracción, casi cercano a los 800.000 pesos que está exento, y de ahí viene, empieza a subir con una escala del 3,5%, 5, 8, 15, 20, hasta llegar por ahí por los 15 millones de pesos mensuales, más o menos al 40% de impuestos. Entonces, una tasa creciente, pero tiene un tramo exento que es bastante alto, sí, es casi de 800.000 pesos. Entonces, todas las personas que tienen una renta inferior a este tope, que es casi 800.000 pesos, el impuesto a la renta, el impuesto único de segunda categoría que pagan es cero. Y la verdad es que casi la mitad de los chilenos está de ese rango hacia abajo, cosa que tampoco parece algo muy lógico que casi todas las personas que trabajan estén exentas de impuestos. Lógico sería que pagaran un impuesto a la renta que podría ser muy pequeñito, podría ser, no sé, por 1, un 2%, porque de hecho el escalón que viene después es del 3,5%. Entonces podría ser la mitad, podría ser un 2%, un 1%, pero no tiene mucho sentido que una persona que ya gana eh, una renta esté totalmente exenta. Después viene el impuesto global complementario, que como el nombre lo dice, engloba la suma de todos los ingresos que gana una persona y se paga una vez al año en la declaración de impuestos de abril. Y esto tiene que ver con las personas que reciben más de un ingreso. La persona que recibe solamente su sueldo no tiene que declarar el impuesto global complementario que se declara una vez al año en abril, porque ya su empleador le descontó y le cobró este sueldo todos los meses. Pero hay personas que tienen más de un empleador, tienen dos trabajos, o personas, el caso mío propio, por ejemplo, que recibo un sueldo por los USACH y recibo boletas de honorario por mis trabajos particulares, y por lo tanto tengo una suma de ingresos que vienen de varias fuentes, y por lo tanto todos los años en abril tengo que sumar todos esos ingresos y pagar los impuestos que correspondan. La estructura tributaria, entonces, de forma muy simplificada que existe en Chile, se puede ver en este cuadrito. Estamos divididos entonces entre los impuestos indirectos, que son los impuestos a las transacciones, donde está el impuesto al valor agregado, el IVA, el impuesto a las bebidas alcohólicas, el impuesto al tabaco y el impuesto al comercio exterior, más conocido como los aranceles. Los aranceles tienen una tasa fija del 6% que se aplica a todos los productos que llegan al extranjero. Digo todos entre comillas porque la verdad es que el arancel en Chile se aplica muy poco porque tenemos una gran cantidad de convenios de libre comercio. Así que la verdad es que la gran mayoría de los productos que nosotros compramos del extranjero llegan con arancel cero. Tenemos tratados de libre comercio de partida con Estados Unidos, con México, Canadá, con la Unión Europea. Tenemos tratado de libre comercio con nuestros vecinos del norte en Perú. Tenemos tratados de libre comercio con Corea, con China y Japón. Así que la verdad es que cuesta encontrar un país importante en términos de intercambio comercial con Chile, con el que no tengamos un tratado eh, de libre comercio. De hecho, el país más importante en términos de intercambio comercial con Chile, con el que no tenemos tratado de libre comercio, es Argentina. Curiosamente, el país con el que compartimos la mayor frontera y que debería ser nuestro socio comercial natural, con Argentina no tenemos y nunca hemos tenido
un tratado de libre comercio como si lo tenemos con la inmensa mayoría de los países del mundo. El impuesto al valor agregado, como ustedes ya saben, es el 19% de IVA. Y por otro lado, mano derecha, ver los impuestos directos, que son los impuestos que se aplican directamente a las personas o a las empresas, donde está el impuesto a la renta, que se aplica como impuesto de primera categoría a las empresas, el impuesto a las personas, que es el impuesto de segunda categoría o impuesto único de segunda categoría, el impuesto adicional, que es el impuesto a la renta de negocios que provienen del extranjero. Ahora, de todos estos impuestos, ¿cuáles creen ustedes que es el que genera la mayor recaudación tributaria para el Estado de Chile, de todos los impuestos que aparecen acá? ¿Alguien tiene alguna idea de todos estos impuestos? ¿Cuál es el que genera la, la mayor recaudación en Chile? Y por lo tanto es el impuesto que más debemos estar vigilando así de cerca. El IVA, me dice Constanza, efectivamente, el IVA es por... se me corrió de aquí. Ahí sí. Vamos a poner... Entonces, el IVA efectivamente es por lejos el impuesto que genera la mayor recaudación en nuestro país. Y por otro lado, lamentablemente, como estamos en Chile, es el impuesto donde se genera también la mayor evasión tributaria en nuestro país. De hecho, de ahí existen el tema de las facturas falsas eh, y la evasión de impuestos con falsificación de documentos es un delito tributario y a diferencia de muchos delitos económicos que pueden ser finalmente terminan en una multa, el delito tributario sí puede ser penado con cárcel. Sí que es un problema serio. Y aquí, cuando estamos hablando de fraude tributario, estamos hablando no de cientos, estamos hablando de miles de millones de fraude tributario. Sí, ahí sí. Vamos a borrar esto. Entonces, ¿cómo está estructurado lo que vimos recién? Lo que es el impuesto a la renta. Tenemos el impuesto a las ganancias de las empresas, el impuesto a las personas, donde está el impuesto a segunda categoría, que es lo que se nos cobra directamente en nuestro sueldo y salario, el impuesto global complementario, donde se suman todos nuestros ingresos, y el impuesto adicional que aparece en la última columna, que es el impuesto que se cobra por ganancias en el extranjero. Por otro lado, tenemos el impuesto a las ventas y servicios, donde está principalmente el IVA, por cierto, el impuesto a las bebidas alcohólicas, hay un impuesto especial a los productos suntuarios. Productos suntuarios son, por ejemplo, el oro, las joyas, los diamantes. Eh, Están incluidos cosas como las avionetas, los yates, ese tipo de cosas bastante especiales.
Impuestos específicos a ciertos productos, que es el caso del impuesto al tabaco y los combustibles, y otros impuestos especiales que son, por ejemplo, bueno, a partir del impuesto al comercio exterior, que son llamados aranceles, impuestos de timbres y estampillas, que es un impuesto específico que se cobra a las operaciones de crédito, el impuesto a los juegos de azar y el impuesto a las herencias, que es un impuesto específico también que se aplica a la herencia. ¿A alguien le parece justo que se cobre un impuesto a las herencias? ¿Qué opinan ustedes? ¿Alguien está de acuerdo en que las herencias paguen impuestos? A todo esto tengo que aclarar que el impuesto a las herencias, al igual que el impuesto a la renta, tiene límites exentos, es decir, de cierto monto hacia abajo, el impuesto a la herencia es cero, y de cierto monto hacia arriba comienzan a pagar una tasa, que de hecho en el caso máximo es menor que el impuesto a la renta, nunca llega a ser tan alto como el impuesto a la renta. Pero la pregunta es, ¿están de acuerdo en que se cobre un impuesto a la herencia? ¿Alguna opinión? ¿Votos a favor? ¿Votos en contra? ¿Quieren derogar el impuesto a la herencia? ¿Quieren mantenerlo o quieren aumentarlo? Me hace una consulta muy interesante nuestro compañero José. ¿El monto de la herencia no debería de haber sido impuestado de antes, cuando se obtuvo ese monto? Efectivamente. Eh, Esa es una consulta muy habitual. Las personas dicen, pero si ese monto ya pagó impuestos. Sí, es cierto, ya pagó impuestos, pero ¿quién pagó ese impuesto? El impuesto lo pagó la persona fallecida. Entonces, supongamos que yo compré una casa, yo compré un automóvil o yo junté una cantidad de dinero. Efectivamente, yo pagué impuestos por ese dinero, pero la persona que pagó el impuesto falleció y ese dinero va a pasar a manos de otra persona. Entonces, supongamos que hay 100 millones en una cuenta corriente y le van a llegar de herencia a un hijo, un sobrino, un hermano, a quien sea. Ese dinero para efectos prácticos se transforma en un ingreso. Es decir, yo estoy en mi casa sin hacer nada y realmente, oh, me llegan 50 millones de pesos, 100 millones de pesos, que es un ingreso. Eh, Esos 100 millones de pesos sí pagaron impuestos, pero los pagó otra persona. Es como lo mismo que yo dijera, mira, este señor me contrató, me pagó 100 millones de pesos, y yo dijera, bueno, pero estos 100 millones de pesos ya pagaron impuestos, si el dueño de la empresa ya pagó impuestos por esos 100 millones de pesos. Sí, pero tú recibiste esos 100 millones de pesos y ahora te toca pagar esos impuestos por el dinero que estás recibiendo. Bueno, de todas maneras, no es una respuesta fácil. De hecho, el tema de la herencia es bastante complejo porque, por ejemplo, en Chile, yo no puedo dejar herencia a quien se me antoje. Está totalmente regulado por ley que el 50% de la herencia está reglado que tiene que ir a mis familiares directos. No puedo hacer otra cosa. Y el 25%, en el mejor de los casos, puedo cambiar, aumentar el porcentaje de alguno de estos familiares directos. Y solamente un 25% de mi herencia
eso en el caso que yo haga un testamento, puedo dejárselo a un tercero que no sea un familiar directo. Es decir, si yo tengo 100 millones, de esos 100 millones, yo quiero hacer un testamento, yo quiero disponer de mis bienes, solamente 25 de esos 100 yo puedo disponer libremente para entregárselos a la persona o la institución de beneficencia o quien se me antoje. Los otros 75 de 100 obligatoriamente, y eso es irrenunciable, tienen que ir a los familiares directos y en la proporción que establece la ley. Por eso que uno ve en las películas típicamente hollywoodenses en Estados Unidos que hay una herencia y de repente a último minuto cambiaron la herencia y un multimillonario le dejó toda su herencia a una persona que no es de la familia o a su amante o a su última esposa o a no sé qué, ni hay todos los juicios por el tema. Bueno, eso en Chile no existe o de existir es muy limitado porque solamente hay un 20, hay un 25% que yo podría poner en duda. El otro 75% viene totalmente establecido y definido por la ley que tiene que ir a la familia directa. No tengo otra opción. Y de hecho hay algunos proyectos de ley, algunos países donde proponen eliminar la herencia. Es decir, que todos los bienes del fallecido vayan al Estado. No exista la herencia, que sería en el fondo lo mismo que aplicar un impuesto del 100%. Así que la verdad es que hay toda clase de propuestas al respecto. Un dato importante, entonces, significa ver cuánto representa la recaudación de los impuestos y una forma fácil de dimensionarlo es verlo en términos relativos, es decir, qué porcentaje de el ingreso nacional del Producto Interno Bruto representan los impuestos. Y en el caso de Chile, podemos ver que estamos en una zona relativamente intermedia, no somos ni el más caro ni el más barato. Estamos ahí, estos son datos del 2022, en un 23,9%, es decir, aproximadamente un 24, es decir, casi una cuarta parte de los ingresos del país eh, se van como impuestos directamente al Estado. Podemos ver ahí algunos países que tienen una recaudación de impuestos bastante más alta que la nuestra. Aparece acá Brasil con un 33%, Argentina con un 29%, Nicaragua con un 27%, Uruguay con un 26%. Otros países que tienen tasas bastante más bajas, Ecuador y Colombia con un 20%, Perú con un 19%, México con un 16,9%, Paraguay con un 14%, pero un dato importante es ver que el, la OCDE, es decir, el Club de los Países más ricos del mundo, los cuales Chile se integró hace no tantos años atrás, tiene un promedio bastante superior al de Chile, que es del orden del 34%. Es decir, estamos por debajo del promedio de la OCDE, pero por arriba del promedio de América Latina, que es el 21,5%. Veamos ahora en un modelo de equilibrio de competencia perfecta, vamos a ver un modelo de cómo cambia el equilibrio con la aplicación de un impuesto. Lo que vamos a ver entonces es un impuesto a las ventas y en particular para, para estos ejemplos vamos a ver un impuesto específico. ¿Qué significa impuesto específico? Significa un impuesto en términos de un monto fijo. Porque tenemos dos formas de calcular un impuesto. Un impuesto se puede calcular por una tasa porcentual, lo vamos a llamar ad valorem, vamos a poner acá,
valorem, tasa porcentual. Y lo otro es específico o fijo, que es un monto fijo en pesos. Entonces, estas son las dos formas habituales en que se calcula un impuesto. La más común y la más utilizada es la tasa porcentual, que es el caso del IVA, que es el 19%, el impuesto a la renta de las empresas, que es del 27%, el impuesto a las bebidas alcohólicas, que va del 15 al 27%, el arancel del comercio exterior, que es un 6%. Entonces, la forma normal, común y habitual de calcular un impuesto es una tasa ad valorem, una tasa porcentual sobre el valor del bien o del servicio. Pero también existe una segunda forma que se llama el impuesto específico o impuesto de monto fijo, que, como el nombre lo dice, es un monto fijo en unidades monetarias que se aplica por cada unidad de consumo. Es menos común, pero el efecto económico, por supuesto, es el mismo. Ahora, la diferencia que tiene es que el impuesto ad valorem varía de acuerdo al valor neto del producto. En cambio, el impuesto específico va a ser siempre el mismo, independiente de que el producto sea más barato o más caro. En los ejercicios, por lo menos inicialmente en los gráficos, nosotros siempre vamos a hacer un ejemplo, al menos inicialmente, con impuestos específicos de monto fijo. Ahora, siempre alguien me pregunta, ¿y por qué lo hacemos con un ejemplo de lo que es menos habitual? Por dos razones. Primero, porque el efecto económico es el mismo, no importa que sea un impuesto ad valorem o porcentual o impuesto a monto fijo, el efecto sobre el equilibrio económico va a ser el mismo. Y por otro lado, gráficamente es mucho más simple de representar un impuesto de monto fijo que un impuesto porcentual. ¿Por qué razón? Porque el impuesto de monto fijo, como vamos a ver en este gráfico, simplemente significa desplazar la curva, el número de unidades de impuesto hacia arriba. Veamos, por ejemplo, el ejemplo del gráfico que está a mano izquierda, un impuesto a la producción. Entonces aparece una curva de oferta en rojo y en azul aparece la curva de oferta con un impuesto a la producción. Y lo único que tengo que hacer es desplazar hacia arriba la curva de producción. O bien, en el ejemplo a la derecha, aplico un impuesto al consumo y lo único que tengo que hacer es desplazar hacia abajo la, la curva de demanda. Ahora, el movimiento que se desplace, la altura que se desplaza es el impuesto específico que estoy aplicando. En este caso, que es el mismo impuesto, salvo que en un caso se lo aplico a la producción y en otro caso al consumo, ¿cuánto es el impuesto específico que estoy aplicando solamente de ver el gráfico? ¿Quién me podría decir el valor del impuesto específico en este gráfico? Que es exactamente el mismo, salvo que en un caso se lo aplico a la producción y en otro caso al consumo. ¿Cuánto sería ese impuesto? Vamos a mirar el gráfico y ver cuánto se desplazó la curva. ¿Qué me dirían de cuánto sería el impuesto en este caso? Ambos gráficos son exactamente el mismo, salvo que en un caso se le aplicó el impuesto a la producción y en el otro se le aplicó al
consumo, pero el impuesto es exactamente el mismo. ¿Quién me puede decir de cuánto es el impuesto? Solo mirar el gráfico. Esta es típica pregunta, le vamos a hacer en la prueba, pues. Así que vayan practicando. José nos dice 1,5 fijo. Efectivamente, si uno ve que el precio se desplaza de 2,5 a 4, ese desplazamiento corresponde al impuesto específico que se aplicó. Entonces lo vamos a anotar acá. De impuesto específico igual 1,50 y esto es igual al precio de la demanda menos precio de la oferta. Entonces, el impuesto específico, podemos verlo directamente del gráfico, es el movimiento que tuvo la curva de oferta al lado izquierdo o la curva de demanda en el lado derecho y es 1,5, de 4 a 2,5 y es la diferencia entre el precio de la demanda, es decir, lo que pagan los consumidores, menos el precio de la oferta, es decir, lo que reciben los productores. Entonces, esa es la esencia de el IVA, el valor a las ventas. Entonces, esto genera un diferencial. Si uno ve en este gráfico, el volumen de equilibrio, el Q impuesto, va a ser menor que el Q de equilibrio. Por lo tanto, se genera una pérdida fiscal, que es lo que está reflejado en color verde. Acá lo vamos a destacar acá. Esto es la pérdida, la pérdida fiscal. ¿Y por qué se produce esta pérdida fiscal? Se produce porque la implementación del impuesto encarece el producto y al ser el producto más caro, la cantidad de unidades transadas que se llega al equilibrio es menor. Por lo tanto, los consumidores compran menos unidades. Además, el consumidor paga más caro por esas unidades, pero por otro lado, el productor recibe menos dinero. De hecho, si nosotros lo vemos acá en términos de lo que recibe el productor recibe este triángulo está acá abajo, que también es menor. El consumidor tiene esta cantidad que está acá y aparece un área nueva. Vamos a poner un color acá celestito. Y esta área nueva es la recaudación fiscal. Es decir, en el triángulo rojo arriba tenemos el excedente del consumidor, que se disminuye obviamente. El triángulo azul abajo tenemos el excedente del productor, que también se ve disminuido. Tenemos una pérdida social, y mientras mayor sea el impuesto, mayor es esa pérdida. Y aparece, por supuesto, esto no es proporcional, porque en la práctica nunca la recaudación fiscal va a ser mayor que todo
beneficio de los consumidores y los productores. Está exagerado acá para que se pueda ver bien en el gráfico, pero sí aparece una recaudación fiscal que es igual al monto del impuesto multiplicado por el número de unidades transadas. Y ahora lo importante es considerar que el excedente total va a ser igual al excedente del consumidor más el excedente del productor mm, y más el ingreso fiscal o recaudación tributaria. Ahora la pregunta es, ¿por qué dentro de el excedente social debiera incluir la recaudación de impuestos? O sea, es absolutamente lógico que tengo que incluir al consumidor, al productor, pero la pregunta es, ¿por qué estoy incluyendo el ingreso fiscal? ¿Alguien tiene alguna respuesta para eso? ¿Por qué meto eh, la recaudación de impuestos, la recaudación del Estado dentro del excedente social? ¿Quién tendría alguna respuesta para eso? O pensemos de otra forma. Esa recaudación tributaria, ¿dónde queda? ¿A dónde va? Eso es dinero. Esos impuestos que se recaudan son dinero. ¿Y a dónde se van esos millones y millones de pesos y millones de dólares? ¿A dónde se van a ir? ¿Alguien tiene una idea de dónde va a quedar esa plata? Ese dinero finalmente va a volver a las personas y a las empresas. Es decir, va a volver en forma de sueldos a los funcionarios públicos, va a volver en forma de beneficios como subsidios, va a volver en forma de compras del Estado a las empresas y finalmente el presupuesto fiscal se gasta completo. No hay ningún gobierno que tome el dinero y lo deje así en una caja fuerte. De hecho, todos los gobiernos normalmente lo que pasa es que gastan más de lo que tienen. Entonces, toda esta recaudación fiscal finalmente vuelve a las personas y a las empresas en forma de gasto público, en forma de subsidios, en forma de sueldo de los funcionarios públicos, en forma de compras del Estado, etcétera. Por lo tanto, es parte evidente del bienestar social. Vamos a ahorrar esto acá, que quedó un poco enredado. Entonces veamos un ejemplo, un ejemplo muy sencillo, pero con números. Mercado de la carne, el gobierno con el fin de disminuir el consumo de la carne aplica un impuesto de 10 pesos por kilo transado. Entonces se ve que el punto de equilibrio era un precio 55 y una cantidad de 75 kilos de equilibrio. Después del impuesto, el, el volumen de equilibrio es de 70 kilos y aquí viene lo importante. El precio de equilibrio, hay un precio que pagan los consumidores y otro precio que reciben los productores. Es decir, los consumidores pagan 60, pero los productores reciben 50. Es lo mismo que ocurre cuando se cobra el IVA. Por ejemplo, un producto que tiene un valor neto de 100 pesos se vende en 119.
El consumidor paga 119, pero el productor recibe solamente 100 y tiene que declarar los otros 19 en su declaración mensual de impuestos de IVA y se los paga al Estado. Entonces acá es lo mismo. Estos 10 quedan como un impuesto a las ventas y por lo tanto vemos que el excedente del consumidor inicialmente es ABC, el impuesto inicialmente al productor es DEF, pero después del impuesto, lo vamos a marcar acá, esta es la parte que le queda para el consumidor, esta es la parte que queda para el productor y esta es la parte que queda de recaudación fiscal. Y por supuesto queda la pérdida, que acá está en color verde. ¿Cuánto es el ingreso fiscal en este momento? En este equilibrio hay un impuesto de 10, una cantidad de equilibrio de 70, por lo tanto el ingreso fiscal es 10 por 70, que es igual a 700. Y la pérdida fiscal, o sea, perdón, la pérdida social, en este caso se puede ver, lo vamos a anotar acá, pérdida social en color verde para que se entienda. Pérdida social es igual a un medio por la altura que es 5 por 10, 50 medio es 25. Entonces, esta es la pérdida social, que es este triángulo está acá en color verde, base 5 por 10, 50 por medio 25. Entonces, este impuesto generó una disminución del consumo de carne y una pérdida social del orden de 5. ¿Cómo se calcula la carga del impuesto? Vamos a borrar esto de acá. La carga del impuesto afecta con mayor fuerza, como se puede ver gráficamente, a la gente que tiene la curva más inelástica. De hecho, en el ejemplo a la izquierda, la demanda es mucho más inelástica y se lleva la mayor parte de la carga del impuesto. En el ejemplo a la derecha, la oferta es más inelástica y se lleva la mayor carga del impuesto. ¿Qué pasa cuando las curvas son perfectamente inelásticas? La curva perfectamente inelástica se lleva el impuesto completo. Por ejemplo, si la oferta es totalmente inelástica, se lleva todo el impuesto. Y si la demanda es perfectamente inelástica, se lleva también todo el impuesto. Y el caso extremo al revés, cuando es perfectamente elástica, es la otra curva, la que no es perfectamente elástica, la que se lleva todo el impuesto. Entonces, en el primer ejemplo, a la izquierda, la demanda es totalmente y perfectamente elástica, por lo tanto, todo el impuesto se lo lleva la oferta. Y en el segundo ejemplo tenemos una oferta absolutamente plana, perfectamente elástica, por lo tanto, todo el impuesto se lo lleva la oferta. Entonces, recordemos la regla general, el agente que tiene la curva más inelástica siempre se lleva la mayor parte del impuesto. O viceversa, el agente que tiene la curva más elástica se lleva la menor carga del impuesto. Vamos a ver entonces nuestro conocido amigo de la caleta Samuelson, con la demanda que ya conocemos, 800 menos 0,10 P
la oferta Q igual 0,25P menos 250. Este ejemplo ya lo hemos visto, ya sabemos cómo resolverlo. La diferencia es que en este caso vamos a aplicar un impuesto de 560 pesos por kilo de atún. Entonces sabemos que el precio de la demanda menos el precio de la oferta es 560, es decir, el precio de la demanda es igual a 560 más el precio de la oferta. Sabemos que el Q de la demanda es igual al Q de la oferta. 800 menos 0,10 precio de la demanda es igual a 0,25 precio de la oferta, igual a 250. Pero por otro lado, sabemos que el precio de la demanda es lo mismo que 560 más el precio de la oferta. Entonces lo dejo todo expresado en términos del precio de la oferta. Reemplazo precio de la demanda por precio de la oferta como 560 más precio de la oferta y me queda 994 igual 0,35 y eso me da el precio de la oferta es 2.840. El precio de la demanda le sumo 3.400 y el Q total simplemente reemplazo en la ecuación anterior. Por ejemplo, 800 menos 0,10 por 2.840 menos 284 y aquí me da entonces 3.400, 340, 800 menos 340, 460. Y aquí me da el equilibrio entonces. Si ustedes ven, en este equilibrio, el precio de equilibrio inicial es 3.000 precio, 500 la cantidad. Con el impuesto, la cantidad disminuye a 460 y hay un diferencial de precio, 3.400 el precio de la demanda y 2.840 el precio de la oferta y el diferencial son exactamente los 560 que habíamos visto. Eh, sí, sí está completo. Sí, habíamos visto, era una sola pregunta, 560 pesos por kilo de atún y eso está despejado acá. Y por lo tanto acá mm, tenemos el excedente del consumidor, acá abajo tenemos el excedente del productor, la recaudación fiscal y por último la pérdida social que está en este triángulo en color verde. Y el impuesto, acá vamos a poner T es igual al precio a demanda menos el precio de la oferta, entonces igual a 3.400 menos 2.840 y eso es 560. Entonces ahí tenemos cuadrado el impuesto específico, el precio de la demanda menos el precio de la oferta, 3.400 menos 2.840 igual 560. Entonces, resumiendo, en el caso de los impuestos, un impuesto a las transacciones, un impuesto ad valorem, es la diferencia entre el precio de la demanda y el precio de la oferta, lo que aparece en el gráfico aquí normalmente se pone con una letra T. El,
aparece resumido entonces lo que sería el excedente de los consumidores con la letra A. La letra B más D sería la recaudación fiscal, la letra F el excedente del productor y la pérdida social entonces sería C más E. Entonces tenemos un punto de equilibrio inicial y un punto de equilibrio con impuesto que siempre va a ser menor. Entonces acá tenemos el resumen del cuadro anterior con impuesto, sin impuesto, finalmente la diferencia que la pérdida social va a ser menos C menos E, vemos acá en el gráfico C y E, lo que recauda el fisco más B más D, que es lo que está aquí al centro. Y por último, recordemos que en términos generales no tiene por qué ser una línea recta, puede tener cualquier forma la función, por lo tanto, el, la la pérdida social, nosotros lo podemos calcular como el área entre el precio de la demanda y el precio de la oferta desde el punto de equilibrio con impuesto hasta el punto de equilibrio sin impuesto como la integral definida entre ambos puntos. Y recordando, por supuesto, que tenemos el impuesto pagado por los consumidores, que es la diferencia entre el precio de la demanda y el precio de equilibrio, el impuesto pagado por los productores, que es la diferencia entre el precio de equilibrio y el precio recibido por los productores, y la recaudación fiscal, que es el diferencial de precio que es el impuesto multiplicado por la cantidad de equilibrio. Con eso vamos a quedar hasta aquí con la clase de hoy día. Bueno, recuerden que todo lo que hemos visto en realidad es una pincelada muy, muy breve y muy resumida de lo que significan los impuestos. Vuelvo a repetir el tema, los impuestos da para una clase semestral y para varias clases semestrales, por eso hay profesionales que se especializan en el estudio de los impuestos, están varios semestres estudiando este tema. Nosotros vimos en una clase algo absolutamente simplificado, pero la idea es que les sirva de utilidad para que entiendan el cálculo de sus impuestos personales que van a tener que pagar más adelante cuando les toque trabajar, para entender los impuestos que les toque, eh, que les toque revisar cuando estén a cargo de una empresa y para que vean el global complementario que muchas veces algunas personas se encuentran con la sorpresa de que creen que tienen todos sus impuestos pagados y de repente al año siguiente les llega una cobranza de impuestos porque dicen, pero si yo pagué mis impuestos, sí, pero tienes distintos ingresos y después te recalculan los impuestos sumando todos los ingresos. Y ocurre que como estos impuestos tienen una escala creciente, puede ser que hayas pagado impuestos en forma individual por cada ingreso, pero al sumarlos todos, ya no caes en la escala de, por ejemplo, del 10 o del 15 sino que subes a la del 25. Entonces te van a cobrar ese adicional. Lo que sí les puedo asegurar es que impuestos internos lo sabe todo. Todo lo que ustedes hagan, si se compran o venden un vehículo, lo sabe. Si compran o venden una propiedad, lo sabe. Si compran o venden acciones, lo sabe. Si colocan un depósito a plazo, lo sabe. Si emiten boletas de honorarios, lo sabe. Así que todo eso al año siguiente les va a pasar la cuenta. Bueno, si no hay más, no hay dudas, preguntas, consultas, quedamos hasta acá entonces y esperamos seguir entonces el próximo viernes en condiciones normales. ¿Tienes una consulta, Martina? Sí, por supuesto. Adelante. Sí, dime.
Lo que estaba viendo como avance no es que me manden un informe propiamente tal. Basta solamente con que me digan en un párrafo, me expliquen cuál es el tema, el mercado que ustedes van a investigar y qué es lo que han desarrollado eh, hasta el momento. Si han recopilado información, si han hecho algún gráfico, algún estudio estadístico, si tienen algo avanzado, o también podría ser de decir, no, solamente tenemos el tema y no hemos avanzado nada, pero es algo muy breve, en un párrafo simplemente eh, decir qué es lo que han avanzado hasta la fecha. Me dice, cuando se entrega el informe, es como la última o penúltima semana de clase, no recuerdo en este momento, porque obviamente todo el calendario eh, fue modificado, pero voy a revisar porque no recuerdo de memoria en este momento para qué fecha quedó la entrega, que de hecho la entrega original del informe debería haber sido como ahora más o menos. Pero como les digo, lo que les había pedido por correo solamente para saber el estatus de lo que están haciendo ahora, no es que tengan que entregar un informe ni nada parecido, basta con que en un párrafo describan el tema, el nombre al mercado y qué es lo que están haciendo en este momento, solamente eso. Ah, y por supuesto los integrantes del grupo. Si no hay más consultas, entonces quedamos hasta acá con la clase de hoy día.